Buenos días. Continuamos con los webinars de la Cámara de Comercio de Oviedo. En la Cámara fuimos los primeros y ahí están los vídeos que lo aseveran en hacer webinars en la época dura de la pandemia. Concretamente, justo un martes, recuerdo, un martes después de haber decretado el estado de alarma por parte del Gobierno, hicimos nuestro primer webinar y de ahí durante todo el estado de alarma hemos hecho un conjunto de ellos que han sido ya de alguna forma referentes porque han pasado por esta pantalla, han pasado por esta sala numerosas personas que han aportado ideas para lo que al final queríamos hacer que se hiciese ese webinar. Tenía dos objetivos. Uno, el propio informativo, que es el que estamos hoy, por ejemplo, con Baciero, o el propio, vamos a decir, de ideas y aportaciones una vez que salgamos o que hemos salido ya de esta crisis sanitaria, pues para aportar pues, como transformación de Asturias, una transformación cultural necesaria de Asturias, una transformación económica de Asturias, bueno, de cara a mejorar desde un punto de vista global esta región. Hoy continuamos, por lo tanto, con estos webinars. Disculpar que no está nuestro presidente José Manuel Ferreira, pero le convocaron ayer a una reunión en el Ayuntamiento de Oviedo, precisamente para una campaña del comercio y de la hostelería, justo a las 11, y me pidió a mí, como coordinador de la Cámara, que hiciese esta presentación. Como digo, este webinar de hoy lo hacemos en colaboración con Baciero. Baciero es uno de los socios de referencia de nuestra Cámara. Como saben, todas las empresas pertenecen a la Cámara de Comercio de Oviedo por el hecho de ser empresas, pero sí tenemos un club de alguna forma de aquellas empresas que trabajamos bueno, con una intensidad mayor a través de unas cuotas que también están referenciadas en nuestra página web y les animamos también a que pertenezcan a todos los que están escuchándonos a este club Cámara de Comercio. Hoy vamos a tratar un tema técnico, pero yo creo que de alguna forma también interesa mucho a las empresas, concretamente la transformación del negocio al comercio online en tiempos de COVID, aspectos legales a tener en cuenta. Para ello tenemos a dos ponentes que me acompañan. Una de ellas es Leticia Destal, que precisamente es miembro del Comité Ejecutivo de esta casa, de la Cámara de Comercio de Oviedo. Ella es socia de Baciero, especialista en Derecho Mercantil y Societario. Y la acompaña Susana García, compañera también de Baciero, abogada de Derecho Penal y Compliance en Baciero. Yo, por mi parte, nada más, simplemente decirles, como acostumbramos en estos webinars, la duración es de una hora un poquito más. Tienen ustedes un apartado para hacer las preguntas que ustedes consideren convenientes. Las preguntas, una vez finalice la exposición que nos van a hacer Leticia y Susana, se las transmitiré yo personalmente y les irá respondiendo. Por nuestra parte, desear que este webinar sea fructífero, como va a ser así, y que puedan después aplicarlos a sus negocios. Nada más, y a continuación, ¿quién empieza? Leticia. Pues empieza Leticia ahora. Muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias Carlos. Y bueno, evidentemente dar las gracias a la Cámara de Comercio, ¿no? Porque continúa con esa importante e intensa actividad divulgativa, ¿no? Donde bueno, pues, se han puesto sobre la mesa temas pues muy interesantes y experiencias que sin duda alguna pues nos interesan a todos los empresarios, ¿no? Como decía Carlos, el tema de hoy es el comercio electrónico. Centrado en este caso, bueno, pues en los aspectos legales que tenemos que tener en cuenta para que este negocio bueno, pues, esté dotado de seguridad bueno, pues a nuestros clientes, a los usuarios y a la propia empresa, bueno, pues dejando claro cuál es el marco jurídico del negocio y por lo tanto de su responsabilidad. Y me vais a permitir bueno, pues, que empecemos hablando de dos cuestiones que, bueno, pues que son bastante obvias, ¿no? Y la primera de ellas es que bueno, pues en los tiempos que corren y en los que lamentablemente bueno, pues pueden correr porque pueden volver a repetirse situaciones bueno, pues como la que hemos vivido con la pandemia, con el COVID-19, bueno, pues que en estos tiempos se ha evidenciado de nuevo que el comercio electrónico es una cuestión, bueno, pues a nuestro juicio, absolutamente clave para mantener el negocio. ¿Y ello por qué? Bueno, pues porque permite a las empresas dotarles de un canal de venta adicional que puede resultar fundamental pues, para garantizar la continuidad de las ventas en situaciones excepcionales como las que hemos vivido bueno, pues, recientemente. Y no solamente nos permite bueno, pues mantener el negocio con ese canal de venta adicional, sino que nos va a también permitir potenciarlo. ¿Potenciarlo por qué? Porque nos facilita que podamos extender la actividad
pues más allá del ámbito territorial actual del mismo, que puede ser local, puede ser bueno, pues regional o nacional, ¿no? Por lo tanto, nos ayuda a mantener el negocio y nos ayuda incluso a potenciarlo. La segunda cuestión, bueno, pues el comercio electrónico es, sin lugar a dudas, pues una parte fundamental de nuestra economía, de la economía española y de la economía, pues nos atrevemos a decir que mundial, ¿no? Y creemos que ahora más que nunca tenemos que facilitar bueno, pues a los consumidores, ponerles las cosas fáciles y ponérselas accesibles. Ya sabemos que muchos negocios online y muchas tiendas físicas tienen a su vez, bueno, pues, tiendas online que permite, bueno, pues, da la opción a sus clientes de comprar por Internet, ¿no? Permitirnos asegurar que aquella empresa que no permita a sus clientes comprar online, bueno, pues está dejando escapar pues a muchos clientes potenciales. Por eso creemos que la empresa tiene que estar bueno, pues preparada para afrontar nuevos retos en el mercado, porque si nosotros no llenamos ese espacio en el comercio digital con nuestros productos, sin lugar a duda lo van a hacer otros con los suyos. Por lo tanto, el comercio, bueno, pues hay que tener en cuenta que el comercio electrónico nos permite ampliar nuestro negocio, bueno, pues sin necesidad de tener que ampliar el espacio físico, y nos va a permitir satisfacer las necesidades de los clientes, bueno, pues donde quiera que se encuentre y con un simple clic. Pero ese simple clic tampoco debe hacernos olvidar que tenemos que dotar a los usuarios del negocio online y a los potenciales clientes, incluso a nosotros mismos como empresa, de la mayor seguridad jurídica posible. Bueno, pues por ello, desde la Cámara de Comercio y desde Baciero, bueno, pues queremos incidir en la importancia de estos textos legales que han de figurar en cualquier comercio online, y haremos referencia durante este webinar bueno, pues a qué consiste cada uno de estos textos legales y las consecuencias que se podrían acarrear si no los tenemos bien configurados. Y ello porque los beneficios que para un negocio online supone el dotarse bueno, pues de unos adecuados textos legales son absolutamente claros, ¿no? Pues en primer lugar, una mayor confianza del consumidor al dotarle de mayor seguridad jurídica, una mayor seguridad jurídica para el propio empresario porque establece con claridad cuál es el marco jurídico de su negocio y, por tanto, de las responsabilidades y los riesgos que asume, mejora, sin lugar a dudas, la imagen de marca y evita la imposición de importantes sanciones económicas, porque, como veremos luego, pues, son elevadísimas. Por todo ello, atender a estas cuestiones jurídicas es absolutamente necesario para garantizar el éxito del proyecto y para dotar al negocio y a los usuarios pues, de la mayor seguridad jurídica en la celebración de las compras y las transacciones online. La normativa fundamental en esta materia, que es a la que haremos referencia, se encuentra, es sin duda la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información del Comercio Electrónico, pero también tenemos que tener en cuenta bueno, pues la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, la Ley de Defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y la Ley y el Reglamento de las Condiciones Generales de la Contratación. El primero de los textos legales a los que haremos referencia por su importancia es el aviso legal. ¿Vale? Yo creo que todos hemos visto en todas las páginas que es, bueno, pues aviso legal. Bueno, pues ¿qué es? Un repaso rápido, ¿no? Pues el aviso legal no es más que el documento, bueno, que contiene la página web en la que se recoge la referencia a quién es el titular de la página web y a las condiciones de uso de la misma. Por lo tanto, a través del aviso legal lo que estamos dando es la información necesaria para facilitar a los usuarios de la página web, bueno, quién es el titular, tanto si es persona física como si es jurídica, del dueño que es el dominio de la web y las normas de uso de la página a las que hemos accedido. ¿Dónde se encuentra regulado el aviso legal? Bueno, pues como ya hemos comentado, en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Ya sabemos lo que es el aviso legal. ¿Tenemos la obligación de incluir el aviso legal? ¿Quién tiene obligación de incluir el aviso legal en la página web? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la finalidad, qué se persigue con nuestra legislación para incluir el aviso legal. Bueno, pues la finalidad no es otra que la protección de los derechos del consumidor y del usuario de esa página web. Con lo cual, el punto trascendental o clave para determinar qué páginas se encuentran obligadas a incorporar el aviso legal, bueno, pues no es ni más ni menos que si se perciben ingresos económicos derivados del comercio electrónico o por publicidad.
de tal forma que estarán obligados a tener aviso legal pues las páginas web de empresas o blogs corporativos, los blogs y webs que tengan enlaces con, bueno, pues con webs de publicidad u otras web con temática relacionada con el blog personal, y las páginas web pues, de comercio electrónico, bueno, a través de las que lógicamente pues, vendamos productos o servicios propios. En consecuencia, ¿quién no tiene obligación de tener aviso legal? Bueno, pues las webs que no generen ingresos que sean susceptibles de evaluación económica. ¿Cómo debo informar a los consumidores y usuarios? Bueno, pues el aviso legal lo que tengo que hacer es ponerlo en un lugar en el que se vea fácilmente. Y que no solamente se tiene que ver fácilmente, sino que tiene que tener, pues eso, fácil acceso para los usuarios, tiene que permanecer en la página con carácter permanente, tiene que ser de acceso gratuito, no podemos cobrar por ver quién es, por ejemplo, el titular del dominio ni cuáles son las normas de uso de la página, y bueno, tiene que tener un acceso directo, no tiene que estar enmarañado y acceder a él después de que nos hayan redireccionado o pinchado en diferentes accesos, ¿no? Con lo tanto, ¿qué es recomendable? Y si nos fijamos es como lo suelen hacer todas las empresas de comercio online, es que figure o bien en la cabecera, en la parte superior de la página web, o bien en la parte inferior de la misma, de forma bueno, pues que se identifique fácilmente por los usuarios, y el lenguaje que utilicemos para informar sobre el contenido del aviso legal tiene que ser bueno, pues sencillo y que sea bueno, pues claro para los usuarios de la misma. No podemos utilizar un lenguaje pues, ni complicado ni excesivamente técnico e ininteligible para pues, un usuario bueno, pues, sin conocimientos en la materia. ¿Qué tenemos que poner en el aviso legal? ¿Qué contenido mínimo tiene que tener el aviso legal para que demos cumplimiento a la normativa y para que no nos puedan sancionar por no cumplir con los requisitos legales? Bueno, pues el contenido del artículo, el contenido del aviso legal lo encontramos referenciado en el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y hace referencia, como hemos dicho, que el objetivo es pues hace referencia al titular del dominio, pues son todos los datos de identificación de la persona física o titular de la web. O sea, desde el nombre o denominación social, si estamos haciendo referencia a una sociedad, la dirección, pues el email y cualquier otro dato que nos permita pues, tener comunicación con este titular de la web. Tenemos también que poner pues, los datos de inscripción en el registro de mercantil, si es una persona jurídica. Si tenemos que tener una autorización administrativa para el ejercicio de nuestra actividad, tendremos que hacer referencia a cuál es y de qué fecha. Si por el contrario somos un profesional, bueno, pues tendremos que hacer referencia pues al colegio profesional y a la titulación que tenemos para ejercer o para ofrecer ese producto o servicio online. Si estamos adscritos a códigos de conducta, tendremos que decir pues a cuáles son. Si estamos hablando de precios, pues tenemos que hacer referencia a esos datos concretos de los precios, haciendo referencia a si incluyen o no impuestos y si, por ejemplo, bueno, pues para suministrar el producto hay o no gastos de envío. O sea, tenemos por un lado datos de identificación completos de la persona física o jurídica, tendremos que hacer referencia lógicamente a las normas de uso de la website, tenemos que hacer referencia a la responsabilidad que asume el prestador del servicio y a aquellos casos en los que bueno, pues nos declaramos que no vamos a incluir en responsabilidad de los servicios, lo que se dice bueno, por los supuestos de exención de responsabilidad de los servicios prestados. Bueno, tenemos que hacer referencia a la protección de los derechos de propiedad intelectual, de los contenidos de nuestra página web, la prohibición bueno, pues de suministrar contenido ilegal y la prohibición bueno, pues de usos que atentan contra la seguridad de la propia web. ¿Qué pasa si no tenemos aviso legal o tenemos un aviso legal pero no hemos incluido todos estos requisitos que acabamos de mencionar? Bueno, pues nos enfrentamos como ya avanzamos al principio de la ponencia, nos enfrentamos a sanciones muy elevadas, pues que van en función de la tipificación de la falta. Si hablamos de faltas graves, pues podemos enfrentarnos a multas que oscilan entre los 150.000 y los 600.000 euros, con lo cual estamos hablando de cuantías bastante elevadas. Un ejemplo de infracción grave, bueno, pues el que no facilitemos esos datos de identidad como hemos dicho, pues del titular de la web o cualquier otro dato que no nos permita llegar a comunicarnos con el dueño del dominio, pues bueno, pues para
poner de manifiesto cualquier incumplimiento, para pedir que supriman nuestros datos de carácter personal. Bueno, pues el hecho de no facilitar ese conocimiento se considera que es una infracción grave que, como acabamos de comentar, puede llevar la imposición de sanciones que pueden llegar hasta los 600.000 euros. Las infracciones leves, pues lógicamente, bueno, pues pueden ir desde multas que lleguen hasta los, bueno, en este caso son lógicamente más inferiores y pueden llegar hasta los 30.000 euros. Ejemplos, bueno, pues cosas tan, si me permitís la expresión, tan tontas como no poner los datos de inscripción en el registro mercantil de la sociedad que va a prestar ese servicio, bueno, pues ya conlleva esta sanción que, bueno, pues que puede ser 30.000 euros, que no es poca cosa. O que no hagamos referencia a la autorización administrativa que necesitamos para, bueno, pues para ejercer la actividad, pues también puede llevar pues una infracción leve, pero con estas importantes sanciones. Hemos hecho referencia hasta ahora a uno de los textos legales importantes, que son 4, ¿no? Uno es el aviso legal y ahora vamos a hacer referencia a las cookies. Cookies, otro término que, bueno, que todos hemos oído, pero que igual muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que se refieren cuando hablamos de las cookies, ¿no? Pues las cookies no es ni más ni menos, dicho en términos bastante sencillos y coloquiales, que, bueno, pues que una pequeña porción de información que envía la página web, bueno, que es visitada por el usuario y que se queda almacenada en el ordenador, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de las cookies es que a través de ellas, bueno, pues las páginas web que se visitan pueden tener información, bueno, pues sobre la actividad previa del usuario que ha accedido a nuestra página web y sobre las palabras que ha utilizado, pues, en los motores de búsqueda. Y ello, pues, que permite a los, bueno, pues a los titulares de negocios online, pues le permite modificar, bueno, pues sus contenidos comerciales en atención a esas palabras clave que se utilizan o a esa información que previamente, bueno, pues ha visto o ha tenido el usuario y le ha interesado. ¿Cuál es el elemento esencial también en las cookies? Bueno, pues eso, en este caso se necesita un consentimiento del usuario, el cual, bueno, pues, tiene que ser previamente informado de que, bueno, pues de que existen las cookies en nuestra página web, y lo hace a través de lo que se llama la política de cookies, ¿no? Que la tiene que tener, como veremos, toda página web y que tiene que ponerse a disposición de los usuarios de una manera también fácil y sencilla, porque lo clave de la normativa a la que hemos hecho referencia siempre es la protección de los derechos del usuario de las páginas y la transparencia, ¿vale? Entonces, el consentimiento para utilizar, bueno, pues, las cookies tiene que ser totalmente informado, y podemos obtenerlo de dos maneras. Bueno, pues de una manera expresa, de tal forma, bueno, pues que hacemos un clic, pues ponemos en la página acepto o consiento o cualquier otro término similar, o sea, es un acto expreso porque hacemos tenemos que pinchar en un clip que previamente hemos puesto en nuestra página web, o, bueno, puede también ser obtenido de manera tácita o diferida, de tal forma que se entienda, bueno, pues a través de una determinada actuación que realiza el usuario, bueno, pues en un contexto en el que, habiéndole ofrecido previamente, pues, información clara y accesible respecto a la utilización de las cookies, él o ella decide seguir navegando. Entonces, se puede entender que ese consentimiento, que es imprescindible, se obtiene de una manera tácita o inferida. Y siempre debemos dejar constancia en nuestra página web de darle la posibilidad al usuario de negarse al uso de las cookies, con lo cual tendremos que poner un apartado en el que bien acepta o bien puede, pues eso, denegar el acceso a las cookies. Nada, comentarles que en la Agencia Española de Protección de Datos, bueno, hay un enlace donde hay una guía, bueno, pues muy sencilla, y donde, bueno, pues, donde habla de las cookies y de las políticas, bueno, para que sea fácil entenderlo y saber cómo se tienen que cumplir con los requisitos legales. Esa política de cookies a la que acabamos de hacer referencia no es ni más ni menos, bueno, pues como ya hemos dicho, la información que cada página web, bueno, pues tiene que proporcionar y poner a disposición del usuario de la misma respecto, pues, a la utilización de las cookies o estos archivos de información, y ello a los efectos de obtener el previo consentimiento de los usuarios, ¿no? ¿Cuál es el contenido que tiene que tener? Lo mismo que hemos hecho referencia al contenido de la política del aviso legal, también la política de cookies tiene un contenido mínimo que se establece, pues, en la normativa, ¿no? Y entonces, bueno,
volvemos a lo mismo, tiene que ser una información desde luego clara y sencilla sobre el uso de las cookies por parte de la página web, y tenemos que informar en la misma del tipo de cookies que se van a utilizar, porque existen pues, diferentes tipos. Bueno, tenemos las cookies, por ejemplo, las cookies de sesión, que son las que permanecen activas mientras tengamos pues activa la sesión en la página web y que una vez que salgamos pues desaparecen. Tenemos las temporales, las cookies temporales, pues que tienen una duración determinada, y luego está pues, por contraposición a las temporales, las permanentes, que son aquellas pues, que van a perdurar, ¿no? Tenemos también las cookies propias o las cookies de terceros a las que se podría dar acceso. Luego están las cookies técnicas, que son pues aquellas que son necesarias para, pues para navegar o mantener pues abierta la sesión. Las de configuración, pues que son aquellas que nos permite cambiar el idioma pues de la página web o el tipo de letra pues de la misma o el tamaño de la letra. Las cookies de seguridad, que son las que son destinadas a mantener pues la seguridad del usuario mientras esté navegando. Entonces, este tipo de cookies, las técnicas, las de seguridad y las de configuración, en este caso sí que informarles que no es necesario contar con la autorización del usuario, ni tenemos la obligación de informar, porque en este caso, pues como ha quedado yo creo que en evidencia, pues están únicamente destinadas a, pues a permitir que se pueda seguir navegando y precisamente a mantener la seguridad pues de la información durante el tiempo en el que se haya accedido a la página web, ¿no? Hay otro tipo de cookies, las de personalización, las de análisis y las de publicidad. Entonces, utilicemos las que utilicemos, tenemos que dejar constancia del tipo de cookies en la política. Tenemos que hacer referencia, lógicamente, a la finalidad para la que las vamos a utilizar, y tenemos que informarles sobre cómo pueden desactivarlas, pues si en cualquier momento pues cambian de opinión. ¿Quién tiene que tener una política de cookies? Bueno, pues lo mismo que en relación con el aviso legal, decíamos que quien tenga ingresos a través de la publicidad o de la venta de productos, en el caso de la política de cookies, pues todo persona física, toda empresa, toda sociedad, que tenga una página web, con independencia, que tenga una actividad comercial, pues tiene la obligación de hacer referencia a la política de cookies, con lo cual incluye los personal, las web de los autónomos, las empresas sin e-commerce y las de los autónomos o empresas con e-commerce, ¿no? Al igual que la infracción pues de la política del aviso legal conlleva sanciones, la infracción de la política de cookies también pues conlleva la imposición de importantes, puede conllevar la imposición de importantes sanciones por parte de la administración, ¿no? Que pueden llegar pues hasta los 150.000 euros en este caso. Por ello, ¿qué recomendamos? Bueno, pues recomendamos que además de contar con un adecuado asesoramiento legal, pues también se cuente con un asesoramiento técnico, con un experto o experta informática, pues que adapte la web a la normativa en vigor para que nos asegure pues que la implantación de la política de cookies y el funcionamiento es correcto y pues no nos va a llevar a ningún incumplimiento y por ende pues a estas relevantes sanciones económicas. Para terminar con mi intervención, vamos a hacer referencia a otro tercer tipo de texto legal que es sin duda pues, de gran relevancia, ¿no? Y es la política de privacidad, ¿vale? ¿Qué es la política de privacidad? ¿Qué se contiene en la política de privacidad? Bueno, pues ahí a lo que hacemos referencia es al tratamiento que el prestador del servicio, que la empresa o el autónomo, pues que va a vender un producto, que va a prestar un servicio online, pues realiza de los datos personales pues de los usuarios de esa o clientes de esa página web, pues se va a realizar, ¿no? Los fines, pues para los que vamos a utilizar esos datos, los plazos durante los cuales yo voy a mantener esos datos esos datos personales de los usuarios, ¿no? Durante el plazo que los voy a tener. El derecho, tengo que contener el derecho que tiene cualquier usuario, pues a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera pues que el titular de la web ha infringido cualquiera de sus derechos, ¿no? Y tendremos que poner pues, los datos de contacto del delegado de protección de datos para que pues, el usuario o el cliente se ponga en contacto con él mismo pues, para poner de manifiesto cualquier incumplimiento o cualquier modificación que quiera hacer pues, respecto a autorizaciones que haya dado para el acceso a sus datos de carácter personal. Regulación.
Bueno, pues además de la ley que ya hemos mencionado, aquí tenemos que hacer referencia a la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y al Reglamento de la Unión Europea, bueno, pues 2016/679 de 27 de abril. Elemento esencial, pues lo mismo que la política de cookies, ¿no? O la asistencia de un consentimiento informado y además expreso, el cual, bueno, pues eso, salvo, bueno, pues contadas excepciones que se prevén en la normativa, bueno, pues tiene que obtenerse mediante un acto afirmativo y claro que refleje esa voluntad, esa manifestación de la voluntad, bueno, pues que se ha hecho de forma libre, de forma específica y de forma informada e inequívoca por parte del interesado. También, ¿quiénes están obligados a tener esta política de privacidad? Bueno, pues eso, toda página web, al igual que la política de cookies, bueno, pues toda página web deberá tener necesariamente, pues eso, una política de privacidad, siendo, como ya hemos dicho, pues uno de los textos legales bueno, pues de mayor relevancia y de existencia obligatoria por imperativo del Reglamento General de Protección de Datos al que hemos referencia, con lo cual la tienen que tener, bueno, pues eso, los blogs personales, lo tienen que tener los empresarios autónomos o empresas que se dediquen al e-commerce y lo tienen que tener los empresarios autónomos o no empresas, aunque no vendan sus productos o sus servicios de forma online. Con lo cual, no es necesario desarrollar una actividad comercial a través de la página web para tener que tener esta política de privacidad, porque toda página web debe de contar con una. ¿Cuál es el contenido de esta política? Bueno, pues el responsable del tratamiento, facilitando los datos completos de la persona física o jurídica titular del dominio, como ya hemos hecho referencia, pues desde pues eso, nombre completo, domicilio, email, CIF en su caso, y dirección de correo electrónico. Tenemos que decir qué tipo de datos estamos recopilando a través del acceso a la página web y de qué manera, ¿no? Pues si lo hacemos, bueno, pues automáticamente a través de cookies, si lo hacemos a través de los usuarios porque voluntariamente nos van a ceder, bueno, pues sus datos, o lo hacemos a través de terceros. Tenemos que hacer referencia a qué tratamiento le vamos a dar a estos datos que estamos obteniendo, la legitimación del tratamiento, como ya hemos dicho antes, el plazo durante los cuales vamos a conservar los datos, quién es el destinatario de esos datos, si va a ser únicamente pues, el titular de la página web o por el contrario, los vamos a ceder o no a terceros, para que, como luego comentaremos, en ese caso vamos a necesitar también, pues lógicamente, la autorización de ese usuario, de ese cliente. Y tenemos que hacer referencia en la política de privacidad a cuáles son los derechos de los usuarios y cómo puede ejercitarlos. Bueno, pues el derecho es como pues, el derecho de acceso a sus datos, el derecho a rectificar esos datos si han cambiado alguna circunstancia, el derecho a suprimirlos porque hemos cambiado de opinión y no queremos que tengan estos datos, la limitación al tratamiento de nuestros datos de carácter personal, la oposición que podemos hacer en un determinado momento al tratamiento de los datos y la portabilidad de los mismos. Tenemos que reflejar las medidas de seguridad que hemos adoptado para proteger, bueno, pues para proteger estos datos, bueno, pues, sensibles y personales, y cómo pueden actuar en caso de que tengan de que quieran formular una reclamación o tengan un conflicto en relación con el uso de esos datos que hemos accedido a facilitar, ¿no? Como antes decíamos, los usuarios tienen que dar un consentimiento que tiene que ser expreso, salvo pues eso, excepciones muy puntuales, y bueno, y comentar que en el caso de menores de 16 años, pues ese consentimiento lógicamente lo tendrían que dar sus padres o tutores. Y como decíamos antes, eso, salvo excepciones, los usuarios tienen que dar ese consentimiento, bueno, pues mediante un acto afirmativo y claro, pues que refleje una manifestación, bueno, pues eso, que constituyan una manifestación, bueno, pues de su voluntad libre, específica, informada e inequívoca, bueno, pues de facilitarlos. Y, bueno, pues en el caso de que pretendamos ceder esos datos personales a terceros, bueno, también tiene que consentirlo de manera expresa. La infracción de ese contenido mínimo que debe tener cualquier política de privacidad también tiene unas consecuencias, como en el caso de la infracción de la política de uso de cookies y del aviso legal, ¿no? Entonces, bueno, pues la infracción de la misma puede conllevar sanciones que se califican como muy graves. Pues ejemplos de sanciones muy graves, bueno, pues el hecho de que, utilicemos los datos con una finalidad distinta de la que hemos indicado,
pues es una infracción grave. Se no informa sobre los derechos que tienen, bueno, pues como sobre el tratamiento de los datos. Si exigimos el pago de un canon o de una cantidad por ejercitar estos derechos. Si no le informamos, bueno, pues sobre las consecuencias del consentimiento válido, bueno, pues nos enfrentaremos a una infracción que puede ser calificada de muy grave. Hay otro tipo de infracciones que son las graves, bueno, pues si utilizamos los datos de los menores sin consentimiento de los padres o tutores, si no hemos implantado medidas técnicas suficientes o necesarias para garantizar la protección adecuada de estos datos, si no, bueno, pues, hemos tenido diligencia en la aplicación de estas medidas de protección, si no llevamos un registro, que a lo que nos obliga la ley y el reglamento, pues un registro de actividades de tratamiento, bueno, pues incurriremos en una infracción que va a ser calificada de grave. Y luego estarían, por otro lado, pues en último lugar, las infracciones leves, que bueno, pues puede ser, por ejemplo, pues el incumplimiento del principio de transparencia de la información, el que exijamos lo mismo, igual un pago para facilitar información debida o el incumplimiento del deber de notificar la posibilidad de rectificar o suprimir nuestros datos. Las sanciones a las que nos enfrentamos, pues en función de la graduación de la misma, bueno, pues puede llegar, pues como veréis, como os voy a decir ahora, pues hasta los 10 millones de euros, bueno, o hasta el 2% del volumen global de la facturación de la empresa en el caso de pues, infracciones menos graves, o hasta 20 millones en el caso de las infracciones más graves, o el 4% del volumen global de la facturación. Bueno, pues, como veis y como ya hemos un poco quedado patente, estamos hablando de textos legales pues que si no se implantan o si no están completos o no constan debidamente cumpliendo los requisitos, pues que nos enfrentan a infracciones bueno, pues tan graves que pueden conllevar pues sin duda el cierre del negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Susana, pero bueno, quisiera un poco por terminar recalcar que, bueno, yo creo que es conveniente aprovechar esta oportunidad que nos brinda el comercio electrónico porque lamentablemente podemos vernos abocados a situaciones como las que acabamos de vivir, entonces es conveniente tener pues, canales de venta adicionales. Bien, bueno, pues para garantizar que haya, que sea un canal de venta si nos vemos obligados a cerrar físicamente pues nuestro negocio o porque, bueno, pues, en tiempos de crisis que lamentablemente seguro que se avecinan, pues es importante poder, bueno, pues ampliar el espectro, el campo de actuación. Pero claro, debemos hacerlo, bueno, pues debemos hacerlo bien, porque si no lo hacemos pues debidamente asesorados y cumpliendo con los requisitos, pues nos enfrentamos a estas importantes sanciones pues económicas. Termina mi compañera pues hablando de las sanciones, de los requisitos y al término de la exposición, bueno, pues nos ponemos a vuestra disposición para responder a cualquier duda que puedan tener. Así que nada, sin más, yo ahora cedo la palabra a mi compañera Susana. Bueno, en esta segunda parte de la ponencia vamos a hacer una referencia ya más específica a esas condiciones generales de la contratación online, a esos términos y condiciones. Veíamos la primera parte de la exposición realizada por Leticia que todas las páginas web, o prácticamente todas las páginas web, están obligadas a tener unos términos legales, unos textos legales, el aviso legal, en la política de privacidad y la política de cookies, ¿no? Independientemente de que se dediquen o no al comercio online. Pero precisamente este apartado, los términos y condiciones, son unas obligaciones que han de cumplirse en aquellas webs o aquellas entidades que deciden comercializar sus bienes o productos en el ámbito digital, en el ámbito online. ¿Y qué son precisamente estas condiciones y términos que deben de venir reflejados en toda página web? Y ya dejo anticipado antes, en todas las páginas, ¿no? En todas aquellas secciones de esa página web. Bueno, pues unas cláusulas predispuestas que contienen el marco jurídico de la relación contractual, de la transacción que se va a realizar entre el comerciante online y el usuario o cliente, ¿no? Porque una vez que ya se realizará con la transacción no podemos hablar de potenciales usuarios, sino auténticos clientes. Y no es una cuestión extraña, en todos los ámbitos no digital, en la comercio no digital existen esas condiciones generales de la contratación que, tratándose el comercio online de un comercio de venta a distancia,
tienen una mayor importancia precisamente por ese deber de una información clara, sencilla, transparente, que nuestro cliente y nuestros posibles clientes, nuestros posibles usuarios sepan exactamente cuál es el marco jurídico de esa relación económica que va a mantener con nosotros. Bueno, pues estas condiciones generales de la contratación son cláusulas predispuestas establecidas unilateralmente por el titular del comercio online, por el titular de la web que se dedica al comercio online, para aplicarlas a la totalidad de los contratos que vaya a realizar al respecto de sus productos o servicios, de manera que nuestros usuarios o clientes, o los usuarios o clientes de ese comercio online, no van a poder negociarlas individualmente. Y esta cuestión es trascendente porque este contenido de las condiciones generales de la contratación es sustancial precisamente por no ser negociadas individualmente con el cliente, de manera que deberán estar bien establecidas, estar conforme a la norma para evitar causas de nulidad que nos puedan llevar a consecuencias, bueno, pues innecesarias. Estas condiciones generales de la contratación o estos términos y condiciones de nuestra contratación online han de ser necesariamente aceptadas por nuestro cliente. No podemos inducir esa aceptación. Ha de ser aceptadas de forma expresa, marcado por el cliente, no puede venir tampoco el momento de la aceptación premarcado por nuestra parte, y además tiene que tener la posibilidad, en cumplimiento de esa transparencia, de leerlas no solo en cualquier momento de la navegación de la página web, sino también en el momento en el que vaya a hacer el famoso clic de adquirir o comprar ese bien, producto o servicio. La regulación, bueno, pues la Ley General de las Condiciones, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en el ámbito digital, pues la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Y como decía antes, bueno, pues la obligación es una obligación específica de todas aquellas entidades que se van a dedicar al comercio online. La especialidad del comercio online es que no se realiza ante presentes. Nos encontramos ante una venta, bueno, pues a distancia, ¿no? Y lo que requiere un plus, como decía antes, de información, un plus de conocimiento, que nuestros clientes y usuarios puedan tener esa confianza en que la transacción económica que se va a realizar, bueno, pues es precisamente confiable, qué es lo que realmente nosotros vendemos. Existe, por lo tanto, en cuanto al contenido de esos términos y condiciones, unos requisitos que indispensablemente deben contener, ¿no? Y que deben estar a disposición de nuestros clientes y usuarios. En primer término, ¿quiénes somos? Está claro que queda constancia quiénes somos en el aviso legal, efectivamente, también queda constancia quiénes somos, como ha expresado Leticia con anterioridad, en la política de privacidad y también en la política de cookies. Pero es esencial que en los términos y condiciones de nuestra contratación online especifiquemos quiénes somos, tratándose de personas físicas, un autónomo que decide crear su propio negocio de comercio online, deberá indicar su nombre y apellidos y su documento nacional de identidad. Tratándose de una persona jurídica, deberá indicar también su denominación social, su número de identificación fiscal, y en ambos casos siempre va a ser necesario la determinación del domicilio, en el caso de que se tenga un establecimiento permanente abierto al público, pues también la indicación de ese establecimiento permanente abierto al público, una dirección de correo electrónico y un teléfono que facilite en cualquier caso esa comunicación ágil y eficaz, y que dé una seguridad de que detrás de esa página web existe un empresario real. El segundo de los elementos que también hemos de dejar constancia es la descripción. ¿Cuál es el objeto? La descripción de los objetos y de los bienes o de los servicios que vamos a comercializar en nuestro comercio online. No es necesario realizar una descripción pormenorizada de cada uno. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de que sea una empresa dedicada a la comercialización de ropa online o la comercialización de determinados productos de carácter electrónico, en las condiciones generales de la contratación no es necesario identificar uno por uno cada uno de los objetos que van a ser adquiridos, ¿no?, por nuestros clientes o usuarios, sino en la tipología del objeto. Una descripción lo suficientemente gráfica y amplia para saber en qué marco de negocio nos encontramos, cuál es el objeto de nuestra actividad y qué tipo de bienes o servicios comercializamos. La determinación concreta y específica de las características de esos productos concretos ya serían objeto de unas condiciones particulares. Es necesario siempre que indiquemos en qué moneda se va a realizar la transacción económica. Podemos indicarlo en el aviso legal, en el caso de que tengamos una página web que
dedicada al comercio electrónico tenga condiciones generales de la contratación y también aviso legal. Pero el sitio oportuno para la indicación de esa moneda en la que se van a realizar las transacciones es bueno, pues las condiciones generales de la contratación. Aquí hablamos ya de comercios que puedan tener un ámbito nacional o un ámbito internacional, que puedan utilizarse diferentes monedas, ¿no? Será necesario la indicación. Asimismo, deberá indicarse el precio. Los precios de los productos o servicios que comercializamos en nuestra página web. El precio concreto del producto o servicio es una de las condiciones particulares que se incluirá en la descripción de esas condiciones particulares, pero la indicación en las condiciones generales de la contratación de que ese precio que nosotros estamos expresando en las condiciones particulares es un precio completo que deberá de comprender no solo el precio del producto en sí, sino también todos los gastos y tasas incluidos. Asimismo, deberá indicarse también si va a llevar aparejada la entrega de este producto que realicemos, de cuya comercialización realizamos en nuestro negocio online, gastos de entrega, si van a estar incluidos todos los gastos de entrega o no, o concederse la posibilidad al usuario o cliente de decir, yo necesito una entrega urgente, en cuyo caso, si se va a dar esa posibilidad y se va a cobrar un extra por esa posibilidad de entrega urgente, deberá informarse de la misma en esas condiciones generales de la contratación. Asimismo, es necesario incorporar una información lo suficientemente clara de cuál es el procedimiento de compra, desde la elección del producto hasta la aceptación de la compra. Es necesario hacer, lógicamente, un clic en algún tipo de botón o enlace que nos diga efectivamente que estamos realizando una compra. Es importante esta cuestión. Deberá utilizarse el término compra, pago, adquirir. No vale la utilización de determinadas expresiones genéricas que puedan llevar a confusión. El usuario, nuestro cliente, tiene que conocer que el hecho de tocar un determinado botón o hacer un clic en ese producto implica una obligación de pago. Antes de realizar esa aceptación del pago, se debe informar necesariamente también, como he explicado antes, de la aceptación de estas condiciones generales de la contratación. La aceptación no puede venir preindicada por nosotros, es necesario que el propio consumidor y usuario la indique y la señalice, y además que se remita al enlace donde se encuentra toda esta información. Es necesario indicar las modalidades de pago aceptadas. Modalidades de pago existen muchas. La más habitual, lógicamente, es a través de los TPVs virtuales, las tarjetas virtuales, pero debemos de informar también de las medidas de seguridad que para estas modalidades de pago tenemos implementadas en nuestras condiciones y términos en nuestro negocio online. No necesariamente ha de elegirse una. Deberá ponerse a disposición en esta lectura de los términos y condiciones todas, ¿no?, las que el comerciante online tenga a disposición de sus clientes. No podrá, y es importante también que se deje señalizado en las condiciones generales de la contratación, cobrarse ningún tipo de recargo al cliente por el hecho de que use una u otra forma de pago. Si nosotros autorizamos en nuestras condiciones generales de la contratación que pueda realizarse el pago mediante una transferencia bancaria, mediante una tarjeta de crédito a través de un TPV virtual o contra reembolso, la elección de una u otra en ningún caso debería de llevar aparejada ningún gasto adicional, y así además lo debemos de expresar. En el mismo también, depende del tipo de negocio online al que nos dediquemos y los productos que comercialicemos, tendremos que indicar también cuáles son las garantías, las responsabilidades, el servicio postventa, cómo actuaremos en caso de que el producto le haya llegado al cliente de manera defectuosa, el reintegro de las cantidades, la devolución de ese producto, que no va a llevar en ningún caso aparejada pues un coste adicional para el cliente, así como la referencia a los sellos de confianza para que nuestros consumidores y usuarios confíen y tengan claro que somos un comerciante leal, un comerciante acorde y que cumple con la normativa en vigor, ¿no?
Asimismo, las condiciones generales de la contratación y los términos y condiciones de nuestra contratación online tienen que hacer referencia no solo a este proceso de contratación propiamente dicha, sino cuáles van a ser tanto las obligaciones de los usuarios como las obligaciones de los empresarios a posteriori, ¿no? En primer lugar, si nosotros hemos recibido una oferta de compra y el cliente, después de haber aceptado nuestras condiciones generales de la contratación, ha realizado la adquisición mediante el clic o el botón acepto, compro, nosotros estamos obligados como comerciantes usuarios a remitirle automáticamente en el plazo máximo de 24 horas la confirmación de la recepción de su pedido, ¿no? Que tenga esa seguridad. Asimismo, también no hemos de olvidar que estamos obligados, y esto también es materia a incluir en las condiciones generales de la contratación, a realizar la entrega del producto en el plazo máximo de 30 días. Estamos obligados, asimismo, a remitirle toda la documentación relativa a la contratación que ha efectuado. Eso desde el punto de vista, ya sea online como contrato físico. Debemos entregar la factura, se deberá realizar mediante la entrega a correo electrónico o, en el caso que se hubiese elegido por parte de nuestro cliente o usuario, que se remita esa notificación mediante correo postal. Bueno, pues como decía, se le debe enviar la factura, se le deben de enviar las condiciones particulares del producto o servicio que ha adquirido expresamente, así como también las condiciones generales de la contratación. Con relación a las condiciones generales de la contratación, nosotros, como comerciantes y usuarios, estamos obligados a tenerlas a disposición de nuestros clientes en la página web. Si nosotros esas condiciones se ven en todas y cada una de las secciones de nuestra página web, bien sea en la parte superior de la página web, bien sea en la parte inferior, que además están disponibles en el momento de efectuar la compra, podríamos obviar la obligación o no cumplir, o no estaríamos obligados, mejor dicho, a realizar el envío de esas condiciones completas de la contratación, ya que están perfectamente disponibles y accesibles para nuestros usuarios en el momento que enviemos la documentación posterior. También debemos de incluir en nuestras condiciones generales de la contratación aquellas medidas necesarias o aquellos medios técnicos para que nuestros clientes corrijan posibles errores, bien sea errores en la determinación del correo electrónico, bien sean errores en la determinación de su dirección postal de envío. Debemos de tener siempre en cuenta la comisión de posibles errores por nuestros clientes y facilitarle e indicarlo también en las condiciones generales de la contratación la existencia de medios técnicos o la forma en la que se pueden solventar o subsanar los expresados errores. Elemento esencial, y voy a hacer referencia al mismo de una manera más individual, es que se posibilite en ese ejercicio, en esas condiciones generales de la contratación, el ejercicio del derecho de desistimiento por parte de nuestros consumidores y usuarios. El derecho de desistimiento es un derecho que tienen los consumidores y usuarios, sean de comercio online o sea de comercio físico, de, como su nombre indica, desistir del producto, de renunciar a la contratación que han realizado en el plazo de 14 días naturales sin que exista ningún tipo de necesidad de que justifique el motivo de ese desistimiento. No tiene que explicar cuáles son las diferentes razones por las que desiste, ¿no? Tratándose de una venta online y por lo tanto una venta a distancia, el derecho de desistimiento de nuestros usuarios de la compra online se regula específicamente en los artículos 101 y siguientes de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. En cualquier caso, el plazo es el mismo, sería 14 días naturales desde la fecha de la celebración del contrato, desde la adquisición, o en los casos en los que se realice la entrega de esos productos desde el momento de la recepción de los productos por parte de nuestro consumidor o usuario, ¿no? Las consecuencias de que nosotros como vendedores online no indiquemos esa posibilidad del ejercicio de ese derecho de desistimiento implica que nuestros consumidores y usuarios no van a tener solo esos 14 días naturales para ejercer el mismo, sino que tendrán todo un año, con lo cual nos podemos ver abocados a que nuestros consumidores, viendo que no hemos informado de ese derecho de desistimiento en nuestros términos y condiciones de la página web, bueno, pues efectivamente puedan desistir de la compra sin alegar ningún tipo de motivo en el plazo de los 12 meses, siguientes, ¿no? ¿Cuáles son nuestras obligaciones como comerciantes online una vez que nuestro cliente o usuario ha ejercido el derecho de desistimiento? Bueno,
nos informa a través de los cauces que hemos de señalar, también en nuestras condiciones generales de la contratación, de cuáles son los medios en los que él deberá comunicar el ejercicio de ese derecho de desistimiento, y nosotros deberemos de comunicar su recepción y la aceptación, ¿no?, de ese derecho de desistimiento, debiendo además realizar la devolución sin demora alguna del pago realizado por el cliente y en todo caso dentro del plazo máximo de los 14 días siguientes a nuestra aceptación de ese derecho de desistimiento ejercido por nuestro cliente o usuario. Bueno, he utilizado el término aceptación, pero en realidad nosotros no tenemos que aceptar ese desistimiento. Ese desistimiento simplemente se nos comunica a través de ese cauce que nosotros hemos indicado y tiene efectos, ¿no? No podemos condicionarlo a una aceptación nuestra, no podemos condicionarlo a que nuestro cliente o usuario deba de satisfacer algún tipo de cantidad, no podemos condicionar tampoco el ejercicio de ese derecho de desistimiento al cumplimiento de determinadas causas, ¿no?, que existan un límite de causas que posibiliten ese ejercicio, ¿no? De manera que una vez que nuestro cliente o usuario ha realizado y ha ejercido ese derecho de desistimiento, nosotros como comerciantes estamos obligados, bueno, pues a aceptarlo, a realizar sin demora la devolución de ese dinero y en todo caso también el plazo máximo de 14 días, lógicamente las obligaciones también del usuario será realizar la entrega de los productos que ha recibido sin coste por su parte, por los medios que nosotros hemos de indicar como ejercicio de ese derecho de desistimiento. Se facilita mucho la labor en el ejercicio del derecho de desistimiento por la inclusión en las condiciones generales de la contratación de un formulario, ¿no? La utilización de ese formulario, incluso un enlace directo realizado en nuestras condiciones generales de la contratación, bueno, pues para posibilitar el ejercicio de ese derecho de desistimiento. No todas las prestaciones o no todos los bienes o servicios que se comercializan online están sometidos a este derecho de desistimiento. Las excepciones son muy limitadas, ¿no? Nos encontramos con aquellos productos perecederos. Si compramos comida online, compramos unas que tengan una fecha de caducidad muy reducida y que efectivamente, una vez pasado el plazo de 14 días naturales, pues ese producto va a estar perdido, no se va a posibilitar ese derecho de desistimiento. Tampoco se posibilita el derecho de desistimiento cuando en el comercio online se permite la venta de productos siguiendo las especificaciones exigidas concretamente por el usuario. Si yo me dedico, por ejemplo, pues si yo me dedico a mi negocio, se dedica a la venta de cuadros hechos de retratos a partir de fotografías que me envía el cliente y me ha determinado la especificación, yo he realizado el trabajo, bueno, no existiría en ese caso tampoco ese derecho de desistimiento. Tampoco existiría ese derecho de desistimiento en aquellos productos que vengan precintados y el usuario pretende realizar el desistimiento una vez que ya se ha roto el precinto. Y hablando también de los productos que se comercializan íntegramente online, estamos hablando, por ejemplo, de formaciones o de cursos que se comercializan íntegramente online, bueno, pues tampoco existiría la posibilidad del derecho de desistimiento cuando se le ha posibilitado a nuestro cliente o usuario el acceso al curso que ha comprado a través de nuestra página web, se le han dado todos los requisitos y todos los parámetros para que pueda acceder al mismo y, bueno, pues ha accedido al mismo. Lógicamente, ahí no existiría la posibilidad de ese derecho de desistimiento. Por lo tanto, las condiciones esenciales las condiciones y términos y estas condiciones generales de la contratación son un elemento sustancial y de una gran trascendencia en nuestro negocio online. Tenemos que tener un especial cuidado en la redacción de estos términos y condiciones porque son el marco jurídico en el que se va a amparar la relación contractual entre nosotros como comerciantes online y nuestros clientes o usuarios. Es necesaria que estas condiciones de la contratación estén perfectamente accesibles en todo momento a nuestros clientes y usuarios, que estén accesibles en un único documento, que no tenga que navegar por las distintas secciones de nuestra página web. Bueno, pues no sé cuál serían los gastos de envío, no sé cuál sería el precio final, comprende impuestos, no comprende impuestos. Es necesario que esas condiciones se encuentren contenidas en un único documento que sea fácilmente accesible para nuestros clientes. Y también hay que tener en cuenta que las condiciones generales de la contratación, al igual que las condiciones particulares, se pueden modificar.
Una vez establecidas unas condiciones generales de la contratación, pasado un tiempo nosotros podemos, porque nuestro negocio online haya evolucionado, podemos modificarlas. Siempre debe tenerse en cuenta que las condiciones generales de la contratación que vinculan en la relación de ese comerciante online con su concreto cliente en determinada compra serán las vigentes en el momento en el que ha efectuado esa adquisición. Posiblemente se puedan modificar a posteriori, pero no tendrán nunca ese efecto retroactivo y no se aplicarán a aquellas compraventas o adquisiciones online cuando esas condiciones aún no estaban vigentes, ¿no? Terminadas un poco el análisis de las condiciones generales de la contratación, así que conforman un poco el núcleo de los textos legales que deben contener las páginas web y por ende también las páginas web dedicadas al comercio electrónico, estas últimas con la referencia específica a las condiciones generales de la contratación, en nuestro negocio online hemos de tener en cuenta más cosas, ¿no? Hemos de tener en cuenta otros aspectos. La primera de las cuestiones que debe tenerse en cuenta es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual ya viene marcada de nuestra página web, ya viene marcada en el aviso legal, ¿no? En el aviso legal, como ha expresado antes Leticia, va a indicar cuáles son las obligaciones que los usuarios de nuestra página web han de cumplir con respecto a la misma. Y en primer lugar, el respeto a la propiedad intelectual de nuestra página web. Pero también nuestra página web está formada por multitud de elementos que están protegidos por la propiedad industrial y la propiedad intelectual. El primero de ellos, la denominación de nuestra página web, ¿no? El dominio. Hemos de elegir un dominio y además hemos de registrarlo para tenerlo en funcionamiento y además para tenerlo protegido. Bueno, la elección del dominio todos lo sabemos, ya todos estamos habituados a andar por Internet y sabemos perfectamente que un dominio se compone de una serie de un nombre formado por caracteres alfanuméricos seguido por .es, .com, .org, .edu o .net. La elección de este tipo de dominio que se nos va a asignar por la entidad que nos reconozca el dominio, que en España es red.es o dominio.es, bueno, pues dependerá del tipo de página web que tengamos. Si es una página destinada a la educación, pues será .edu, si es una con fines o sin fines que no tenga, finalidad de ánimo de lucro, terminará en .org. Si nuestra página web tenga una finalidad más tecnológica, pues será .net, y luego están pues, los dominios más genéricos, .com, y luego el ámbito territorial de nuestro dominio, ¿no? Si es .es, pues será en España, y si es .com, bueno, pues tendrá un ámbito más generalizado. La ley de propiedad intelectual y la ley de marcas protege efectivamente nuestro dominio. Se rige fundamentalmente por la prioridad en el tiempo y la prioridad en el registro. Debemos tener cuidado a la hora de registrar y elegir nuestro dominio que no esté amparado por la ley de marcas de otro producto, ¿no? La ley de marcas de un determinado producto se extiende no solo a los bienes o servicios que se están comercializando, y no estoy hablando ya directamente online, sino en el ámbito del comercio en general, a todos los bienes y servicios que se extienden bajo su marca, y también a los nombres comerciales o determinados dominios que estén relacionados con la marca. Por lo tanto, hemos de tener cuidado en la elección de nuestro nombre de dominio que no esté atentando contra una marca que se encuentre protegida por la ley de propiedad intelectual. Pero puede ocurrir a la inversa, que nosotros como integrantes, como comerciantes o como titulares de una página web hayamos elegido un dominio que posteriormente alguien pretenda utilizarlo como marca y que lleve al traste nuestra publicidad, el conocimiento de nuestra identidad, ¿no? como titulares de una página web y de un espacio en el ámbito digital, porque después se haya incorporado una marca. En esos casos, siendo el dominio anterior al registro de la marca, podemos, en base al artículo 51 pues de la Ley de Marcas, proteger y ejercitar la protección ante los tribunales de ese dominio anterior a la marca. Es importante, por lo tanto, que cuando decidamos dar el salto ya no solo al comercio online, sino a la publicidad de nuestra entidad online, seamos muy claros en la elección de nuestro dominio y que no contravenga ninguna marca o ninguna propiedad, ningún derecho de propiedad que ya esté registrado, pero que también sepamos que podemos defender nuestro dominio frente a intrusismos innecesarios. También en el ámbito de las páginas web, del negocio online, del comercio online, es necesario que tengamos un cierto control con qué es lo que publicamos.
No podemos publicar en nuestra página web cualquier cosa. De la misma manera que nosotros debemos proteger nuestras creaciones y nuestras publicaciones en la página web, también debemos de proteger y evitar que nadie nos coja, el típico copiar y pegar en otro sitio nuestras creaciones, ¿no? La mayor protección que podemos dotar a nuestras creaciones online, a nuestra página web, a nuestros diseños de cualquier producto que publicitemos en nuestra página web, bueno, pues es el registro, lógicamente el registro de la marca y el famoso copyright, ¿no? Que es la mayor protección. Sin embargo, en muchas ocasiones nos interesa como propio que el conocimiento de nuestros productos, que el conocimiento de nuestra marca, que el conocimiento de todos los elementos de nuestra página web sea fácilmente distribuible y conocible y que pueda ser conocido por la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces nos contraponemos al copyright de manera que nadie podrá utilizar ni usar nuestras imágenes y nuestros productos ni ninguno de los contenidos que tenemos en nuestra página web frente a los denominados copyleft o Creative Commons, ¿no? Que son una serie de licencias abiertas que posibilitan a los usuarios de las páginas web a bueno, pues copiar determinadas imágenes, utilizar determinados contenidos de nuestra página web para utilizarlo en los suyos, siempre teniendo con esa finalidad, bueno, de reconocimiento de nuestra autoría y garantizando, bueno, que se sepa claramente que es nuestro y que permitimos esa difusión. Por lo tanto, a veces un copyright, lógicamente, es necesario para la protección total, ¿no? De una determinada imagen, de una determinada marca, de un determinado producto, y en otras ocasiones pues nos interesa que nuestro producto, nuestra imagen, nuestra marca sea difundida y entonces no lo protejamos mediante ese copyright, sino que lo protejamos mediante ese copyleft o esas Creative Commons, ¿no? Y el ejemplo más claro son las imágenes. A veces queremos completar de contenido en nuestra página web y acudimos bueno, pues a Google o a otros buscadores intentando localizar imágenes que sean atractivas, que sean bonitas, que llamen la atención de nuestra página web. A la hora de elegir esas imágenes tenemos que tener muy claro estos conceptos que hemos mencionado, ¿no? Si esas imágenes están protegidas por un copyright, va a ser necesario que siempre pidamos la autorización al autor y al dueño, ya tiene la propiedad intelectual de esas imágenes. Otras imágenes van a estar protegidas por estas licencias Creative Commons que son de carácter gratuitas y hemos de analizar claramente qué autorizaciones nos permiten, que se va a permitir, lógicamente, reutilizarlas en nuestra página web, pero con indicación de qué autorizaciones, ¿no? Hasta qué punto puedo utilizarlas, ¿no? O con el copyleft, que más bien son imágenes libres. Las Creative Commons vienen indicadas normalmente en las páginas, en las propias imágenes que buscamos por internet, vienen indicadas qué tipo de licencias Creative Commons podemos, o sea, está sujeta, a qué tipo de licencias Creative Commons está sujeta esa imagen, ¿no? Y por lo tanto la indicación de qué podemos hacer con ellas. Son unos símbolos muy visibles, lo hemos visto todos, es una doble C incorporada dentro de un círculo acompañada de otra serie de caracteres, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una persona metida también dentro de un círculo que indicará quién es el autor, unas que indican, bueno, pues el símbolo del dólar tachado en el que se indicará efectivamente que no puede ser objeto de comercio posterior. Y a modo simplemente, bueno, pues de conocimiento, ¿no? Y porque cuando ya vayamos a buscar imágenes, pues sepamos cuáles podemos utilizar y cuáles no, pues me gustaría decir que existen 6, ¿no? 6 licencias Creative Commons que podemos distinguir. Una, que es la del mero reconocimiento. El autor de esa imagen nos permite la utilización de la misma en nuestra página web, podemos cambiarla, podemos ajustarla, podemos mezclarla y además siempre que reconozcamos que esa persona es el autor de la misma y quien es su creador original. Tenemos otras licencias que son reconocimiento y compartir igual, de manera que podemos no solo utilizarlas en nuestra página web, sino que además podemos autorizar a que se comparta esa licencia siempre y cuando esa imagen no se modifique, ¿no? Se podrá ajustar, mezclar, distribuir, construir una imagen diferente o una imagen derivada a raíz de esa imagen, pero siempre es obligatorio decir quién es el autor de esa imagen inicial y además que después haya una obligación de compartirla igual, ¿no? Y de no variarla. Reconocimiento, bueno, pues de una obra
también que no se permita realizar obras derivadas. Oiga, usted puede efectivamente utilizar esta imagen en su página web, pero no puede modificarla bajo ningún concepto. Un reconocimiento no comercial. Bueno, me parece muy bien que usted quiera comercializar cuadros, ¿no? Que tenga usted diferentes cuadros, que no utilice una imagen de un cuadro mío para su página online de comercio de cuadros, ¿no? Un reconocimiento también de no comercial, pero compartir igual, en el sentido de efectivamente usted tiene una imagen que es mía, le autorizo para que la comparta, para que la coloque en su imagen, no la autorizo para que la utilice en el comercio online, pero sí le permito que a través de su página web pueda compartirse con otras, ¿no? Y por último, bueno, pues el reconocimiento, no comercialización de la misma y también sin obra derivada. En este tipo de licencias, el autor de una determinada imagen nos autoriza a colocarla en nuestra página web, no nos autoriza, sin embargo, a utilizarla en el e-commerce, pero tampoco nos autoriza a realizar unas modificaciones en la página web. Es importante que tengamos en cuenta que la utilización no autorizada de contenidos que están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual va a suponer unas graves sanciones, ¿no? Puede la propia autor de esas imágenes, estamos hablando en este caso de imágenes, puede exigir que las retiremos de nuestra página web o de nuestro blog. Es necesario que nos podrá incluso llegar a sancionarse en el caso de una utilización reiterada con el cierre, ¿no?, de la página web. Por eso es importante que sepamos que si queremos utilizar una página, en nuestra página web, alguna imagen que esté protegida por copyright, solicitemos siempre esa autorización. Bien, en el caso de que vayamos a utilizar otro tipo de licencias, bueno, pues qué es el uso que nos permiten esas licencias o acudir a las imágenes públicas. Otro elemento que también debemos tener en cuenta en nuestra página web y también íntimamente relacionado con el comercio online es la publicidad comercial, ¿no? Lógicamente se permite la publicidad comercial, pero sometido a unos límites que están marcados por los artículos 19 a 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. La figura de la publicidad y los receptores de esa publicidad deberán haber expresado claramente su consentimiento. Ese consentimiento no puede venir remarcado. Necesitamos una autorización de nuestro potencial usuario, de nuestro potencial cliente para recibir la publicidad de nuestra página web a través de su correo electrónico. Nos lo debería haber proporcionado, pero además debería haber autorizado para que utilicemos ese correo electrónico para enviarle publicidad de nuestra página web. Existen excepciones, ¿no? Está claro que la Ley de Servicios de la Sociedad de Información regula la publicidad comercial, pero este ámbito y precisamente ese requisito del consentimiento de nuestros usuarios viene marcado en la protección de datos, ¿no? Tanto en nuestra Ley Nacional de 2018 como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que exige precisamente ese consentimiento. Sin embargo, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información permite no tener que pedir ese consentimiento cuando la relación que tenemos con ese usuario cliente ya deriva de una relación comercial previa y ese usuario cliente ya ha adquirido alguno de nuestros productos o servicios comercializados en nuestro negocio online y por lo tanto podemos continuar enviándole ese tipo de comunicaciones comerciales. Siempre hemos de dar la posibilidad a nuestro usuario cliente de rechazar y de negarse al recibo de nuevas comunicaciones comerciales. En ese caso deberemos establecer tanto en el email que le enviemos, pues nada, en un sistema de email de vuelta que diga renuncio, no quiero recibir más comunicaciones comerciales. También a través de nuestra página web debemos explicar precisamente este funcionamiento de las comunicaciones comerciales. Es importante porque la utilización de comerciales de comunicaciones comerciales y de publicidad comercial realizadas sin el cumplimiento de estos requisitos puede llegar a imponerse grandes sanciones, ¿no? Recientemente, bueno, hay múltiples sanciones con relación a las comunicaciones comerciales, pero bueno, sanciones de la de hasta 30.000 euros, incluso mayores. Además de las comunicaciones comerciales,
Tenemos que tener en cuenta si nuestro usuario nos ha autorizado o no, si ese usuario ya era cliente, en cuyo caso podemos realizar esas comunicaciones comerciales, y si nos ha negado después ese consentimiento a la utilización de las comunicaciones comerciales. También es importante que tengamos en cuenta en nuestra página web la seguridad de los medios de pago. En nuestras condiciones generales de la contratación habíamos hecho una referencia a que debe indicarse cuáles son los medios de pago utilizados o permitidos en nuestro negocio online, ¿no? Uno o varios. Pero también es importante que, para generar también confianza en nuestros consumidores y usuarios, que nuestra página web sea una página segura, que tengamos o hayamos adquirido e implantado en nuestra página web de negocio online un certificado SSL, que nuestra página web comience por HTTPS y no solo por HTTP. Vamos, que efectivamente conste que nuestra página es segura, confiable, que tenemos implementadas todas las medidas para evitar un robo innecesario de datos de una tarjeta de crédito, de una transferencia, de unos datos de nuestros clientes, ¿no? Y eso es necesario que lo publicitemos. Consta además en los navegadores, y cualquier consumidor o usuario que sea un poco hábil en la navegación va a saber claramente si nuestro negocio online es confiable, si es un negocio seguro y si está dotado de los medios técnicos suficientes para la seguridad online, ¿no? En principio, hasta aquí, como base, ¿no? De las cuestiones que habría que tener en cuenta en nuestro negocio online cuando decidamos lanzarnos a un negocio online, no solo las cuestiones jurídicas de los textos legales, tanto del comercio, vamos, de las condiciones generales de la contratación que yo he expuesto, sino también todos estos textos que ha explicado Leticia, el aviso legal, la política de cookies y la privacidad, y tener en cuenta también el cumplimiento de las condiciones legales en cuanto a los contenidos de nuestra página web, esa protección de los contenidos que los terceros nos deben respetar, la protección que nosotros debemos respetar en los contenidos de terceros, y ese sistema de seguridad que debemos de implementar en nuestro negocio online, que bueno, ciertamente, bueno, pues en 2018 se ha publicado la nueva directiva de la seguridad de los pagos en el ámbito europeo, la segunda directiva, que va a establecer todos los requisitos que deben de cumplir los negocios online en esta seguridad, ¿no?, de los pagos, exigiendo, bueno, pues una autenticación reforzada de estos clientes, y que todavía no es obligatorio su aplicación. Se había establecido que se aplicase en septiembre del año 2019, pero bueno, se ha pospuesto y probablemente comience la aplicación en noviembre, diciembre de este año 2020, y hemos de estar un poco al tanto del cumplimiento de estos requisitos que ya son de ámbito, bueno, pues más técnico, ¿no? Y en principio hasta aquí la exposición de esta segunda y tercera parte de la ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a vosotras, Susana y Leticia. La verdad que yo he estado atento y aunque a pesar de que es un tema técnico, sí que... Es un poco árido, pero sí que me ha parecido, vamos, muchas cosas de sentido común, pero sí, en efecto, a pesar de que sean muchas cosas de sentido común, sí que ahora mismo hay que estar... parte de los comerciantes, bueno, pues ojo a visor, es decir, para eso estás, cuando estás enfermo tienes que ir al médico, y cuando tienes un problema o vas a iniciarte en el comercio electrónico tienes que estar asesorado legalmente. Es decir, yo sí que vemos ahora mismo que la digitalización, o mejor dicho, lo que ha pasado durante la historia de pandemia, por decir lo único bueno, que yo creo que, bueno, de alguna forma, por acogernos a algo, es el tema de la digitalización. En 3 meses hemos aprendido todos, bueno, pues a movernos por Internet, a hacer Zooms a muchos comercios, a vender por Internet, es decir, bueno, de alguna forma lo hemos hecho. Sí es cierto que esas cosas hay que hacerlas también ahora mismo, una vez que se ha hecho lo urgente que era el vender, bueno, pues ahora lo importante es hacerlo bien asesorado desde un punto de vista legal, porque cuidado con estas cosas, ¿no? Porque, como hemos visto, las sanciones son muy relevantes, son muy importantes. Tú, cuando estás en tu establecimiento, tú estás viendo los ojos de tu cliente. Ahora mismo tú estás vendiendo por Internet, pero no sabes quién te está comprando y, por lo tanto, qué exigencias va a haber. Nos hemos comido el tiempo, entonces... Sí.
Entonces, bueno, nosotros sí que estamos haciendo los Zoom, bueno, de alguna forma el tiempo estamos siendo... Sí. Entonces, bueno, vamos a acabar aquí agradeciendo a Baciero, agradeciendo a Leticia y a Susana. Este Zoom está grabado, también lo estamos haciendo a través de Facebook, en Facebook. Lo grabamos y como todos ellos, después los tenemos en nuestra propia página web y en YouTube también, en nuestro canal de YouTube, que después, pues, he de decir que se está viendo mucho, es decir, que estamos teniendo mucha aceptación en ese canal de YouTube. Cualquier persona, por lo tanto, que ustedes les pregunten, los que nos están viendo ahora mismo, bueno, pues que les indique que pueden verlo a través bien de nuestra página web o en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias. Nada, Carlos, a vosotros y simplemente, bueno, dado que nos hemos comido el tiempo de preguntas, bueno, pues a través de la Cámara de Comercio, por supuesto, si quieren mandar un email, estaremos encantados de responder, dado que no les hemos dejado porque nos hemos extendido un poco más de lo debido. Así es, nos mandan un correo electrónico a la Cámara de Comercio y se lo trasladamos nosotros a la Leticia Susana y se responderá debidamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.